Buenos días, ¿cómo están? Quiero agradecer la invitación a participar en este evento de Chile Day local, especialmente a sus organizadores, Ministerio de Hacienda e Invest, y también pedir disculpas por tener una presentación en inglés. Quizás fue la nostalgia de los Chile Days pre-pandemia, que se realizaban en Nueva York y Londres posteriormente en los últimos años, lo que hizo que mis asesores prepararan esta presentación en inglés. Y también, para aquellos que participan desde el exterior, quiero primero explicarles que la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF como se conoce, es un regulador integrado que supervisa a bancos, compañías de seguros y el mercado de valores. Aproximadamente el 70% de los activos financieros del mercado local. La agenda de mi presentación incluye primero una breve descripción de los desarrollos recientes de los mercados financieros para mostrar cómo la crisis los impactó y cómo las medidas que adoptaron las autoridades también tuvieron su impacto importante. Segundo, centrarme en las medidas de mitigación ante el COVID-19 adoptadas por las autoridades y especialmente por nuestra comisión. Tercero, hablar de los riesgos financieros y cuáles han sido las acciones supervisoras. Y por último, tocar algunos temas pendientes que todavía están pendientes en materia de regulación financiera. Todos sabemos que al inicio de la pandemia los mercados financieros locales fueron muy golpeados. Los precios de las acciones cayeron, el costo de financiamiento tanto de los bancos como de las compañías aumentó, pero que producto de las medidas de mitigación, básicamente medidas de apoyo a la liquidez y al crédito, cooperaron a revertir esta tendencia. Hubo medidas muy excepcionales en términos de apoyo a la liquidez y al crédito. También sabemos que los préstamos comerciales de la banca se han movido en forma contracíclica, básicamente producto de los programas de FOGAPE COVID y también de la facilidad de crédito condicional al incremento de las colocaciones que desarrolló el Banco Central. Los préstamos de consumo cayeron significativamente en la primera etapa de la crisis. Posteriormente, y producto de los programas de gobierno y también por el retiro del 10% de los fondos previsionales, que tuvieron un impacto en reducir la demanda por crédito, que han tenido por efecto de reducir la demanda por crédito, la demanda por crédito de consumo ha disminuido significativamente. Recientemente, las nuevas noticias en materia del programa de vacunación ha traído cierto optimismo en los mercados. Sin embargo, todavía es muy pronto para cantar victoria y por tanto debemos permanecer alertas. Estas láminas muestran el impacto sobre el mercado accionario que tuvo en un principio la crisis sanitaria. Vemos que al inicio de la crisis los mercados caen fuertemente, el IPSA cae fuertemente, pero sin embargo, producto de las medidas tomadas por las autoridades, los precios de las acciones repuntan ya a partir del mes de abril, de mayo, digamos. Y el IPSA se ha movido en forma similar a cómo se han movido otros países latinoamericanos, probablemente con un mejor desempeño en los últimos meses, producto del optimismo generado por las vacunas. Sin embargo, este índice accionario mantiene aún un rezago comparado con índice accionario de economías más desarrolladas. La crisis sanitaria también ha tenido un impacto sobre los spreads de los bonos corporativos. Vimos que durante la primera mitad del año 2020 observamos una fuerte alza en los spreads de los bonos corporativos, en especial en los sectores de retail y en el sector de construcción. El gráfico que ustedes ven a la izquierda muestra la evolución de los spreads para diferentes sectores
pero excluyendo los sectores de entretención y transporte, que por estar muy relacionados con actividades presenciales, sufrieron un mayor impacto en términos del aumento en el costo de financiamiento producto del alza de los spreads. Y eso queda reflejado bien en el gráfico que está a la derecha de esta lámina. También las colocaciones de bonos en el mercado local fueron fuertemente afectadas en la primera parte de la crisis sanitaria. Ustedes pueden ver en este gráfico que en los meses de marzo, abril y mayo hay muy poca actividad en términos de colocaciones de bonos. Sin embargo, ya después, a partir del mes de junio, se nota una mayor actividad en el mercado de colocaciones de bonos. Y aquí puntualizar que facilitar el acceso de las compañías al mercado de capitales para mitigar problemas de liquidez ha sido una de las principales preocupaciones de nuestra Comisión para el Mercado Financiero. Los bancos también vieron afectado su costo de financiamiento en moneda local durante la primera parte del año. Al inicio de la crisis vimos alza de tasas de interés y también alza de los spreads de los bonos bancarios, digamos. Sin embargo, posteriormente, al igual que como observábamos anteriormente, esta tendencia se ha disminuido y los spreads de los bonos bancarios están volviendo a niveles precrisis. Se nota, sin embargo, y se puede observar en la lámina a la derecha, una diferencia entre los spreads de los bancos de gran tamaño y los spreads de los bancos de menor tamaño, siendo estos últimos los que han sufrido un mayor impacto en cuanto al alza de sus spreads. Pero también esto estaría en camino a normalizarse. En términos de la solvencia y la liquidez de los bancos, podemos decir que, comparado con años anteriores, los índices de solvencia, el índice de adecuación de capital, que básicamente mide el cociente entre los activos ponderados por riesgo y el patrimonio efectivo, hoy día se encuentra en niveles superiores a los niveles prepandemia. Parte de este aumento se debe a cambios regulatorios, como por ejemplo la menor ponderación por riesgo de crédito que se da hoy día a las colocaciones con garantía estatal, comparado con lo que se hacía antes, pero también a una mayor cautela por parte de las instituciones financieras. Y en segundo lugar, señalar también que los índices de liquidez de la banca se encuentran muy por encima de los límites regulatorios, lo que también muestra una actitud de cautela por parte de las instituciones financieras, siendo los bancos más pequeños los que han aumentado su liquidez de manera más importante. Quiero tocar brevemente la morosidad de la banca, que también tuvo una evolución similar a la que han tenido otros indicadores. La cartera morosa de la banca tuvo un aumento significativo también al inicio de la crisis, pero producto de medidas de apoyo a las familias y también al retiro de los fondos de pensiones, esta morosidad disminuyó fuertemente a contar del mes de agosto. Además, hay que recordar de que probablemente a contar del mes de junio en adelante, las instituciones financieras, producto de algunas medidas implementadas por la CMF, comenzaron a reprogramar a sus deudores, lo cual también ayudó para la liquidez de la empresa y también para disminuir las carteras morosas. Ahora, las reprogramaciones se están terminando de efectuar. Las reprogramaciones en general tomaron periodos de 6 meses y están empezados a vencer, y por lo tanto es esperable que se produzca un aumento de la cartera morosa durante el segundo semestre de este año, que es algo que estamos siguiendo y monitoreando muy de cerca. En segundo lugar, después de este breve repaso de cómo se han movido los principales indicadores, me quiero referir a las medidas de mitigación adoptadas por las autoridades y también por los reguladores. No me quiero referir en extensión a las medidas que haya adoptado el Banco Central, por cuanto entiendo que ustedes van a escuchar al presidente del Banco Central
también en esta jornada. En el caso de las medidas optadas por el Ministerio de Hacienda, quiero destacar la garantía estatal a bancos para financiamiento de capital de trabajo a la empresa. Esto es lo que se llama los créditos FOGAPE, que han tenido un efecto muy importante y que los créditos FOGAPE superaron los 11.000 millones de dólares, además de las reprogramaciones que se hicieron conjuntamente con esos nuevos créditos. Pero me importa destacar la labor de la Comisión para el Mercado Financiero, lo que hicimos nosotros para mitigar los efectos de esta crisis. En primer lugar, dimos un tratamiento especial para la constitución de provisiones por reprogramaciones. Normalmente, cuando un crédito se reprograma, se aumenta el requerimiento de provisiones. Lo que hizo la CMF fue señalar que en esta temporada, por el solo hecho de reprogramar, eso no significaba un aumento de las provisiones para la banca, lo cual ha sido un incentivo muy importante. En segundo lugar, permitimos que en el caso de los créditos con garantía hipotecaria, cuando hubiera un exceso de garantía, ese exceso de garantía pudiese utilizarse para financiar otros créditos a las pymes. En tercer lugar, le dimos más plazo a los bancos para enajenar los bienes recibidos en pago. Y en cuarto lugar, y creo que esto es muy importante, planteamos una reducción de los activos ponderados por riesgo en caso de préstamos con garantía estatal. Anteriormente a esta medida, se podía utilizar una proporción de las garantías como provisiones voluntarias. Y por tanto, eso también disminuía el capital regulatorio. Lo que sí hicimos fue decir, mire, cuando hay un crédito con garantía estatal, por esa porción garantizada, el ponderador de riesgo de crédito se reduce a un 10%, porque el verdadero deudor pasa a ser el Estado de Chile, que tiene un menor nivel de riesgo. Y por último, la quinta medida es que ponderamos la entrada a regir de las normas de Basilea III. Voy a referir a esto más adelante, pero esto permite a los bancos poder concentrarse en reprogramar a sus deudores en vez de estar concentrados en tratar de aumentar su capital para ajustarse a los requerimientos de Basilea III. También hubo algunas medidas de apoyo a la liquidez. Las principales medidas tenían como objetivo facilitar el acceso al crédito, facilitar la emisión de bonos, facilitar la continuidad de las operaciones del sector financiero y también seguir muy de cerca el aumento del riesgo de las instituciones. Como dije, no me voy a referir a las medidas del Banco Central porque son numerosas y porque me imagino que esto lo va a explicar el presidente del banco. En el caso del Ministerio de Hacienda, señalar dos medidas importantes: postergaciones de aumento de impuestos y también la Ley de Protección al Empleo, que tuvieron efectos también en apoyar la liquidez de las personas y de las familias. En el caso de la Comisión para el Mercado Financiero, teníamos dos preocupaciones. Y aquí señalar que nosotros, hasta aquí me he referido a los bancos, pero también somos supervisores de las compañías de seguro. Y en el caso de las compañías de seguro, habían dos temas que nos preocupaban. Uno, la preocupación por la solvencia, y esa preocupación por la solvencia radica fundamentalmente en que estas compañías comercializan renta vitalicia, por lo tanto hay pensiones detrás. La ley 21.276, que se aprobó en octubre del año pasado, permitió requerir a las compañías de seguro, permitió limitar la distribución de dividendos de las compañías de seguro a cumplir ciertos requisitos de solvencia. Compañías que no cumplían esos requisitos de solvencia tenían limitada su distribución de dividendos. Pero también nos preocupaba el efecto de la crisis. Y el efecto de la crisis nos preocupaba fundamentalmente de que, en primer lugar,
preveíamos, por ejemplo, un downgrading muy importante de algunos bonos de propiedad de las compañías de seguro. Las compañías de seguro, para poder invertir en bonos, solamente lo pueden hacer en la medida que estos tengan un grado de inversión, un nivel mínimo de rating. Y había algunos escenarios donde se podía producir una caída masiva en los ratings de esas compañías de seguro. Y eso es algo que nos preocupaba mucho. Por lo tanto, la ley tenía ciertas inflexibilidades. Y nosotros queríamos prevenir de que una caída en los ratings significara una salida masiva a vender bonos por parte de las compañías de seguro. Y segundo, que no pudiesen comprar, no pudiesen seguir invirtiendo en bonos. Lo que la ley nos dio la flexibilidad para poder determinar cuál es el rating mínimo para mantener y para adquirir bonos por parte de las compañías de seguro. Afortunadamente, esta fue una medida preventiva que no ha sido necesaria. Hasta ahora, las disminuciones de rating de compañías de seguro locales ha sido mucho menor a lo que esperábamos en la parte más álgida de la crisis. Segundo, nos dio atribuciones para poder aumentar el endeudamiento financiero de las compañías en caso que fuera necesario, y en general bastantes atribuciones para manejar con flexibilidad cuando alguna compañía tuviese problemas con algunos límites, como límites de endeudamiento, como límites sectoriales, límites de concentraciones, etc. Esto nos tenía muy seguros de poder responder frente a en el caso que la crisis se pusiese más compleja. Hasta ahora, afortunadamente, no ha sido necesario usar estas medidas. Otra cosa que siempre nos preocupó fue facilitar el acceso de las compañías locales al mercado de capitales. Y para eso estudiamos, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, una serie de medidas. Quiero explicar algunas. Por ejemplo, se muestra ahí la norma 443. Esta norma 443 tenía por objetivo mejorar el acceso de las compañías al financiamiento, haciendo mucho más simple el proceso de simplificación de inscripción de valores de oferta pública. Esto nos permitió a nosotros, con una norma interna, exceptuar temporalmente a las compañías de la entrega de ciertos documentos antes de la inscripción de un bono. Por ejemplo, ya no están obligadas a entregar el prospecto de valores, no les requeríamos que nos entregaran las copias de todos los avisos y comunicaciones que debían remitir a los accionistas con motivo de un aumento de capital. También les dijimos, mire, si ustedes van a hacer una emisión, no tienen que presentar la última FECU auditada, sino que solamente entregar auditada la FECU correspondiente a fines del año anterior, digamos. Pero no estamos diciendo que cada FECU tenga que ser auditada, porque como son trimestrales, eso se produce es muy engorroso y produce una pérdida de mucho tiempo. Por lo tanto, permitimos que para la inscripción de nuevas emisiones, presentar estados financieros básicamente suscritos por el directorio. En el caso que los estados financieros anuales tuviesen una antigüedad superior a los 90 días. Esas son medidas básicamente para facilitar el proceso de registro de bonos. Pero probablemente la medida más importante tiene que ver con la ley 21.276 de octubre del 2020. Esta ley estableció un sistema de registro automático ante la Comisión para títulos de deuda para emisores previamente registrados con la CMF. El proceso de emisión de bonos puede ser muy engorroso. Y aquí lo que estamos haciendo, y recién se está implementando, es que para aquellos bonos de empresas que ya están registradas ante la CMF, basta con depositar los títulos correspondientes, los títulos legales en la CMF para proceder inmediatamente a colocar este bono en el mercado. Lo cual acelera mucho los procesos de inscripción de títulos de deuda. Y además también facilitamos
hicimos más fácil la emisión de bonos convertibles. Esto, si bien es cierto, lo tomamos como una medida de emergencia, lo estamos viendo quizás como algo que puede ser muy útil en el largo plazo. También tuvimos que implementar muchas medidas para asegurar la continuidad operacional de las firmas. Y quiero referirme a estas brevemente. Por ejemplo, durante la crisis dimos una extensión de plazo para el envío de información financiera. Sabíamos que las compañías estaban tratando de sobrevivir y por lo tanto no podían enviar su estado auditado a tiempo y fuimos un poquito más comprensivos con eso. Como ya dije, permitimos que solo los estados financieros anuales fueran auditados. Dimos una mayor flexibilidad en los procesos de acreditación de los agentes de mercado. Los agentes de mercado tienen que cumplir con ciertos exámenes. Era difícil dar esas pruebas, por lo tanto tuvimos que dar alguna flexibilidad prorrogando las certificaciones que ya estaban funcionando. Y por último, dimos muchas flexibilidades para la celebración de juntas de accionistas, de reuniones de directorio de manera remota. Y también permitimos la firma electrónica de actas. Estas últimas medidas, que si bien es cierto se tomaron durante la crisis, probablemente era algo que teníamos atrasado, que eran importantes para modernizar el funcionamiento de la empresa y por lo tanto aprovechamos esta coyuntura para dejarlas para el largo plazo. Algunos riesgos financieros, por ejemplo, una recuperación más lenta de lo esperado puede ser un riesgo importante. Si bien es cierto, estamos avanzando bien en el programa de vacunación, pero entendemos que esta pandemia no ha dicho la palabra final, por lo tanto hay que seguir atentos. Segundo, si bien es cierto, estamos viendo una recuperación de la actividad, la recuperación del empleo puede ser más lenta, especialmente aquellos sectores que son más intensivos en el contacto entre las personas, digamos, ¿no? Por tanto, el desempleo puede permanecer alto por más tiempo. Durante la crisis también aumentó el endeudamiento de las empresas y de las personas. Esto implica mayor riesgo para los prestadores, digamos, y también para las firmas, digamos. Ahora, si bien es cierto, en el corto plazo el aumento del endeudamiento de empresas y también de las personas era una condición necesaria para sobrevivir, en el largo plazo puede ser una variable con la cual haya que tener mucha cautela. Y por último, también señalar que el ciclo político también puede implicar algún riesgo para el escenario económico. Respecto a nuestro funcionamiento interno, fuimos capaces, aún en este escenario, fuimos capaces de cumplir perfectamente con nuestros planes de supervisión. Hicimos de manera remota todas las visitas que nos habíamos comprometido. También desarrollamos una visión prospectiva de los riesgos futuros a través de escenarios de tensión. La idea era adelantarse a los riesgos y por lo tanto empezamos a hacer escenarios de tensión primero para los bancos y después para compañías de seguros para ver básicamente cuánto pueden resistir a futuros estrés que puedan provenir, digamos. Hemos mantenido una coordinación muy estrecha con otras autoridades a través del Comité de Estabilidad Financiera y también con el Banco Central de Chile. También señalar que hemos mandado cartas a los bancos y a las compañías de seguro indicándole y haciéndole hincapié en la importancia de ser muy cauto a la hora de distribuir dividendos porque el escenario continúa siendo muy incierto. Y por último, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, hemos tenido que concurrir varias veces al Congreso a comentar algunas iniciativas parlamentarias y a buscar alternativas a algunos planteamientos del sector político. Anteriormente a la última reforma a la ley de bancos, el supervisor no tenía facultades para exigir mayores requerimientos patrimoniales a las empresas bancarias que tuviesen un nivel de capital o una gestión que el supervisor considerara que era deficiente.
con la reforma permitió que con el apoyo favorable de 4 comisionados se pudiese establecer requerimientos patrimoniales adicionales al Pilar 1 en caso que, como resultado del proceso de supervisión, alguna entidad financiera presentase a juicio de la comisión y, como dije, con el voto de 4 de los 5 comisionados, tuviese algunos riesgos no suficientemente cubiertos. Esto permite a la comisión exigir requerimientos de capitales que pueden llegar hasta un 4% adicional. Esta es una herramienta microprudencial muy potente a cargo del supervisor, que tiene que ejercer con cautela, pero que apunta a mantener la solvencia de la banca. Y la comisión debe establecer, y estamos trabajando en eso, los criterios y directrices para la determinación de estos cargos de capital y cuáles van a ser la forma en que vamos a realizar este proceso de supervisión bajo este Pilar 2. Por último, referirme a algunos temas pendientes en materia de regulación. Primero, tal como lo exigía la ley, todas las normas de Basilea III fueron publicadas en diciembre del 2020 y se van a ir implementando en forma gradual. Recordar que ya en marzo del año pasado decidimos posponer la implementación de Basilea, de los requerimientos de Basilea, por un año. Estimamos que la banca no requiere hacer aumentos adicionales de capital por lo menos hasta el año 2023 y que las estimaciones que tenemos hasta la fecha significan de que probablemente hasta hacia el año 2025 los aumentos de capital de la banca requeridos por Basilea III lo estimamos en alrededor de 2,3 billones de dólares, estimados dado los escenarios que tenemos hasta la fecha. Y también Basilea III tiene el Pilar 1, que son los requerimientos de capital, 2, instrumento microprudencial, que se llama Pilar 2, y que tiene que ver con que el regulador puede pedir más capital para riesgos no cubiertos, incluso por problemas de gestión, y un Pilar 3 que tiene que ver con la transparencia y la información que los bancos tienen que entregar al mercado. Y esto es algo que ya está, si bien es cierto, han sido postergadas gran parte de las normas de Basilea, excepto la norma del Pilar 2, que ya empieza a correr este año. Por último, hace ya tiempo está en el Congreso un proyecto de supervisión basada en riesgo para las aseguradoras. Ese proyecto, dado las contingencias, no ha tenido ningún grado de avance. Es para nosotros un tema muy importante porque las compañías de seguros son instituciones que tienen un rol fundamental en el mercado de capitales. Algo que nos ha preocupado durante el 2020, el tema de ciberseguridad. En septiembre del 2020, un banco importante subió un ataque de ciberseguridad. Nosotros, la CMF, en diciembre del 2020, publicó una nueva norma de regulación para los bancos en esta materia, que básicamente nos acerca a los mejores estándares internacionales en materia de ciberseguridad. Esta iniciativa, esta normativa de ciberseguridad para la banca, que partió, esta normativa de ciberseguridad para la banca también la estamos haciendo extensiva a las compañías de seguro. Y por último, esta normativa de ciberseguridad es parte de nuestro proceso de supervisión, juntamente con lo que hacemos con créditos financieros y riesgo de crédito. También estamos trabajando en la adopción de normas de contabilidad, IFRS 17. En enero de este año publicamos una norma en consulta para implementar IFRS 17. Todavía no tenemos plazo para hacerlo, pero estamos básicamente consultando al mercado a este respecto. Temas que pensamos que a juicio de la Comisión son temas importantes y que están pendientes. Uno tiene que ver con un marco de resolución bancaria. Pensamos de que esto no quedó bien en la última ley de reforma a la ley de banco. Establece normas básicamente que tienen que ver con una intervención temprana, pero no avanzan en ver cómo se va a tratar un banco que entra en problemas, digamos. Estamos solicitando una asesoría a un organismo técnico dependiente de la Tesorería de Estados Unidos para
avanzar en un borrador normativo. También pensamos de que hace falta alguna regulación que tenga que ver con supervisión de conglomerados y un tema que también estamos trabajando al respecto. Otros temas importantes son avanzar en un registro consolidado de deudas. Esto es muy importante porque hoy en día hay una parte de las deudas de las personas que las instituciones financieras no conocen y que por lo tanto no pueden evaluar cuál es la real capacidad de endeudamiento de las personas. Por lo tanto, es importante tener un marco donde todos los oferentes de crédito puedan reportar las deudas, los créditos que ellos tienen con las personas. Y eso hoy día algo que está en el Congreso y que pensamos que es importante que sea una de las prioridades, digamos. Entre medio, dado que pasamos a ser un supervisor integrado, estamos tratando de informar, avanzando en informar a nuestros supervisados un mayor rango de deudas, porque tenemos hoy día conocimiento no solo de deuda de los bancos, sino que también de los créditos que han dado compañías aseguradoras. También pensamos que es importante avanzar en lo que se llama Open Banking o FinTech. Nosotros entregamos en febrero de este año una propuesta al Ministerio de Hacienda. Ellos son los que están a cargo de proponer cambios en legislaciones y nosotros en este sentido somos un órgano asesor que ya entregamos una propuesta y que les corresponde al Ministerio de Hacienda decidir cómo avanzar en ese tema. Lo último que quería señalar es la ley que se acaba de aprobar, la ley de agentes de mercado, que contiene varios temas que ha estado empujando la Comisión para el Mercado Financiero y que hemos concurrido muchas veces a comentar a las comisiones del Congreso. Por ejemplo, esta ley aumenta las penas y las sanciones a aquellos que cometan lo que se llama abusos de mercado, incorpora al denunciante anónimo, que es una herramienta muy poderosa también para perseguir infracciones. También da más atribuciones para pedir mayores estándares a los intermediarios de valores, digamos. Plantea la interconexión de las bolsas de valores, lo cual es un incentivo, una mayor competencia a las bolsas, digamos. Y estas nuevas figuras, digamos, de los asesores financieros previsionales, asesores financieros masivos, digamos, que quedan bajo la supervisión conjunta de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión del Mercado Financiero. Tenemos que ponernos de acuerdo cuáles van a ser las exigencias que vamos a hacer con la Superintendencia de Pensiones, pero ya el mercado veía que era necesario, igual que en otros países, que hubiese algún grado de supervisión sobre este tipo de asesores, en especial cuando el crecimiento de los mercados financieros ha ido creciendo en forma importante. Eso es lo que les quería contar hoy día. Gracias por escucharme, pero básicamente lo que he querido señalar es enfatizar la labor que ha desarrollado la Comisión para el Mercado Financiero en sus diferentes frentes, bancario, seguro, mercado de valores, tanto en temas de velar por la solvencia, velar por la conducta y también por desarrollar mercados, como es el caso de este depósito de bonos que permite avanzar muy rápido en salir al mercado de capitales. Y también enfatizar la importancia que ha tenido la coordinación entre autoridades, la coordinación entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y los reguladores. Las medidas por sí solas no sirven y tienen que ir todas muy bien acompañadas. Muchas gracias.